Desde que comencé a trabajar como editor siempre he tenido curiosidad por saber cómo el resto de compañeros lidiaba con los textos, mantenía el diálogo con los autores o en definitiva conformaba sus catálogos. Después de mucho procrastinar, porque me habría encantado empezar a hacer esto, mucho antes me he animado a mantener unas conversaciones, unas charlas, entrevistas con editores a los que admiro. Y tengo la gran suerte de poder empezar o de abrir este espacio aún sin título con Angelo Nestore, poeta y la persona encargada de la editorial Letra Versal, una editorial de poesía joven, pero que en poco tiempo ha conseguido armar un catálogo interesantísimo. No os cuento más porque la idea es que nos lo cuente Angelo. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Angelo, por acompañarme hoy en esta charla. Justo hace un rato hablábamos de, de lo particular que es este oficio y de que de alguna manera cada maestro tiene su librillo, ¿no? Que no hay dos editores que trabajen todo el libro de la misma manera y tenía mucha curiosidad desde hace mucho tiempo por tener esta conversación y por ver cómo es el interior de Letra Versal. Si te parece, podemos empezar en orden, podemos empezar por el origen de la editorial y de ahí podemos ir a otras cuestiones sobre la edición y la poesía. Muy bien, muchas gracias, Raúl. La verdad que estoy muy feliz de charlar contigo porque a veces justamente uno de los grandes problemas de la persona que trabajamos desde la edición es la falta de tiempo, ¿no? Y el trabajar en profundidad desde lo literario, pero a veces no tener la capacidad, el tiempo para poderlo compartir con otras personas. Entonces, eso que haces me parece sanador y me parece realmente útil para poder centrar un poco no solo tu trabajo y reflexionar en torno a tu trabajo, sino también darte cuenta de que muchas personas que están trabajando como tú, pero no como tú. Como tú, pero no como tú. Y Letra Versal nace realmente como segundo proyecto de edición mío. O sea, hay otro proyecto que no es un proyecto fallido, sino simplemente un proyecto que nació en comunión con una escritora que se llama Carmen de la Cueva, Carmen G. de la Cueva, que es escritora de Lumen y tiene un proyecto que siguió desde los inicios casi, que se llamaba La Tribu de Frida, luego llamaron los de Frida y dijeron, me tienes que pagar. Entonces se convirtió en La Tribu. Y empezamos una editorial, creo que fue alrededor de 2017, por ahí. Empezamos una editorial de corte feminista. No estaba, digamos, vinculada a un género literario, sino ¿no? a los al contenido. Y este proyecto luego lo tuvimos que cerrar porque vivíamos en dos ciudades distintas. Lo que estabas diciendo tú antes, muy complejo, es un trabajo muy complejo. Yo además era muy joven y necesitaba, ¿no? un cierto rodaje y este proyecto murió en 2019 o por ahí. Pero me quedé con el gusanillo, realmente me quedé con el gusanillo de editar poesía. Y un día estaba con Alberto Conejero en Los Editores, la librería Los Editores de Madrid, que ya desgraciadamente cerró con el coronavirus. Y era la primera vez realmente que veía a Alberto, ¿no? Sentados en una mesa y charlando. Y me dijo, bueno, estoy escribiendo unos poemas nuevos, me los leí yo, me quedé totalmente fascinado. Y luego me dijo, bueno, no me lo dijo a mí, soltó a ver, estoy buscando editorial. Y yo ahí me quedé digo, wow, yo abriré una editorial solo por publicarte la verdad, porque me parece brutal lo que he escuchado. Volví a casa y me lo pensé, le dije, Alberto, que yo me lo estoy pensando de verdad. O sea, yo quiero abrir una editorial y publicarte porque al fin y al cabo creo que la función un poco, ¿no? nuestra de la persona que trabajamos desde la edición es
escuchar algo que nos gusta, intentar ponerlo en común con otras, ¿no? Con otras personas y acompañar, ¿no? Me gusta mucho eso, esa idea de acompañar en un proyecto a una escritora. Y luego como cogí la valentía de llamar a Eli, a Elizabeth Duval, porque no nos conocíamos para nada. Y le propuse, dije, mira, me encantaría, sabía que estaba escribiendo poesía, digo, me encantaría hablar editorial contigo con Alberto. Y la verdad, solo he recibido generosidad por su parte y desde entonces, desde febrero de 2020, 19 de febrero. Entonces, me interesa también un poco en el momento en el que surge, no sé si llamarlo así, porque me parece que es un término como que tiene muchos velos y muchos tules románticos, pero algo así como la vocación editorial, porque no es un oficio que esté especialmente bien pagado. No. Si se hace bien, es invisible. Sí, Entonces, ¿no? ¿Cómo llega la voluntad de querer acompañar a los autores, de querer trabajar con los textos? Eh, También en paralelo con la carrera o el proyecto como poeta. Yo creo que a mí se me da muy bien acompañar. Me gusta acompañar. Me gusta seguir, ¿no? Tener a veces como hasta el privilegio de poder acceder a unos textos antes de que se publiquen y de poder trabajar en ellos, ¿no? Entonces, siempre he pensado que editar es un trabajo, es un privilegio. Sin embargo, claro, a nivel económico, como bien decías, es terrible, ¿no? Es muy difícil. Y muy difícil también hacer entender a la propia autora, ¿no? Las dificultades a las que nos enfrentamos sin ser un gran grupo, evidentemente, siendo una pequeña editorial. Un poco el mismo trabajo que hay que hacer, bueno, que hay que hacer, que se podría hacer con la persona, con las lectoras, cuando a veces no sé si te pasa, como cuando la gente, el autor solo se lo lleva un 10%, ¿cómo puede ser? ¿El 90% te lo llevas tú? Ah, claro, digo, no. No es así. Entonces, claro, a veces se sorprenden que la autora solo se lleva un 10% y a veces lo mismo, ¿no? La autora se sorprende cuando ve que editar es un trabajo muy precario porque todos los eslabones son muy precarios, ¿no? Porque hay alguno, ¿no? Que esté gozando de una... Quizá la que mejor... no sé, a veces le pienso yo que la mejor parada es la imprenta, porque al final la imprenta imprime y en fin, no puede, digo, ah, mira, no he vendido este libro, te lo devuelvo. Sí, No, estaría no, bien, ¿no? Claro, ya, muchas veces, y creo que también forma parte del día a día, ¿no? Consiste, creo, en explicar al autor que no tiene por qué saberlo, que llega a una industria y lo que supone la cadena del libro y la cantidad de gente que tiene que comer de la venta del libro, ¿no? Desde total. el impresor y previamente antes todo el equipo editorial que tiene que corregir, que maquetar, hay un ilustrador, hay un diseñador que ha concebido la Hay, colección, o sea, hay un repartidor que reparte los libros en las librerías o a las casas, o sea que hay muchísima gente sí, allí en medio. que efectivamente, ¿no? Luego la distribuidora, tienen gente de administración, gente, tienen oficinas, tienen almacenes, Hay y que hay el pagar librero, ¿no? Y gasolina. que esa parte de la cadena del libro se lleva el 55%. Exacto. Claro, entonces tú, 55%, bueno, si son grandes superficies, a veces hasta más, ¿no? 60. Si el 55% se lo lleva, ¿no? Esa parte, el 10% se lo lleva el autor, pues ¿cuánto te queda? Al fin y al cabo te queda un 35%, pero de este 35% tienes que sacar todos los gastos de producción tuyo y de tu equipo, los sueldos, bueno, al margen de las ilustraciones y todo. Entonces, realmente muchas veces calculo y digo, es que si yo estoy ganando como una autora, o menos a veces, ¿no? Porque al fin y al cabo la autora gana con sus liquidaciones lo que se vende y si tú has hecho mal una inversión, estás perdiendo, ¿no? El dinero. Entonces, como es sostenible,
Yo, yo he intentado desde el principio, he intentado hacer las cosas bien, sobre todo porque, como decías, vengo desde el otro lado, yo vengo desde la autoría. Vengo desde la autoría, pero también con el Festival de Poesía Irreconciliables, que llevo con Violeta Niebla, ya allí estaba empezando a acompañar a poetas, ¿no? Lo que pasa es que los acompañaba en un momento concreto, los acompañaba en un festival. Y allí como que me entró también el gusanillo de decir, mira, si te estoy acompañando en este evento y estamos compartiendo esta felicidad, pues me gustaría hacerlo también con el libro. Entonces, ay, que se me ha ido de lo que estaba diciendo. Eh, bueno, Estabas nada. hablando sobre intentar hacerlo bien, Ah, sí, explicar... eso, perdón, gracias. Intentar hacerlo bien, trabajando con unos adelantos que van... Normalmente nosotros adelantamos el 50% de la primera edición. Estamos hablando de ediciones pequeñas, o sea, estamos hablando de, ponle unos 600 libros, que para poesía también es mucho, ¿eh? Para poesía es mucho, 600 libros o 500, depende, es mucho. Dependiendo que, ¿no? Por supuesto, algunas autoras que es más amplia, ¿no? La tirada, pero normalmente... Entonces, claro, estamos hablando de ¿cuánto? 400 euros, algo así. Es poco, pero desde el principio quería hacerlo bien. Decir, mira, aquí estamos, aquí quiero arriesgarme, ¿no? Quiero que veas que hay una voluntad, ¿no? Hay un riesgo pero también me gusta que la autora lo entienda, ¿no? Entienda que te estoy diciendo, yo te adelanto la mitad o sea, de los 600 libros, yo te adelanto 300, que bueno, nunca son 600 porque hay que quitar los que van al depósito, los tuyos, los de prensa, etcétera. Pues digamos que de 550 libros yo te estoy diciendo que yo te voy a pagar 300, o sea, que para mí 300 ya están vendidos y ya tienes el dinero. Si se venden menos, pues voy a perder yo el dinero. Si se venden más, pues te daré la diferencia. Pero muchas veces si se lo explicas al autor o la autora, de repente se da cuenta de lo que implica esto. Y sinceramente, en el 100% de los casos, 99, se han implicado también luego, ¿no? Que muchas veces es otra cosa, ¿no? Que no sé si tú cómo lo vives, la idea de que el trabajo de la autora no acaba cuando ha entregado el manuscrito. Hay otra parte que tiene que ver con la defensa, ¿no? Pública de este libro, que es darse a conocer, compartir conversaciones, ¿no? En torno al libro, que es importante para que el libro se dé a conocer y haya ventas. Ujú, desde luego. Y ahí el tema del adelanto, más allá de la parte económica, mi impresión es que tiene eh, otro papel que pone en juego la confianza del editor en el libro, ¿no? Digamos que eh, materializa esa confianza, le dice al autor, confío en este libro, eh, creo que de partida se van a vender tantos libros. Y esto es importante porque escribir un libro, eh, cualquiera que lo haya hecho, aunque no lo haya publicado, sabe que se está sometido a un montón de inseguridades constantes, a un montón de preguntas, de dudas. Y esto, que haya alguien, no tiene por qué ser ni siquiera una autoridad, pero que alguien confíe su patrimonio en que el libro va a tener unas ventas, va a tener una acogida, es bueno, esto eh, ayuda a que, como tú dices, ¿no? El autor pueda plantarse delante de los lectores públicamente con... Bueno, hay algunos que están muy seguros de sí mismos y no hace falta, ¿no? Pero que muchas Claro, veces que la escritura es solitaria y trae inseguridades también, ¿no? Y esto ayuda a lanzarse a estos primeros lectores, a las presentaciones, a la prensa, sabiendo que al menos hay un editor, una editorial que confía en que ese texto tiene valor y que será recibido de acuerdo a esa valía. No un valor económico, sino que sí, sí, tiene sí, calidad. un valor literario, ¿no? Bueno, literario, ¿no? Del libro. Y además, no sé si a ti te pasa, pero bueno, yo como autora, ha cambiado mucho mi forma de escribir desde que edito. Es decir,
ahora tengo yo muchas más inseguridades, ¿no? Es decir, si yo edito esto, digo, qué va a hacer yo, ¿no? Si lo que estoy editando son joyas, son todas joyas. ¿Y yo qué voy a hacer? No sé, toda la inseguridad de la que estabas hablando, ¿no? Que a veces de las que está apartando, ¿no? A la autora, a veces vuelven contra ti como un boomerang. Y de repente eres tú la persona que necesita, ¿no? Ese amparo, esa figura. Y fíjate, yo por ejemplo, por inseguridad, ahora te hablo como autor de poesía, por mucha inseguridad por el tema de, yo no escribo en español, o sea, yo escribo en español, yo no hablo español como o sea, no es mi lengua materna, toda una cuestión, ¿no? De que lo que hago puede que no genere tanto interés. Siempre he tenido esa inseguridad y yo siempre he optado a premios porque digo, con el premio no es una lotería, porque los premios siempre son una lotería. Mm, no necesito la aprobación, ¿no? Porque siempre me daba miedo el no encontrarlo. Y luego me he dado cuenta de que no. Pero también me he dado cuenta de que es difícil encontrar una figura así, ¿no? Yo creo que desde la edición más joven, creo que estamos cambiando un poco las cartas sobre la mesa, la forma de comunicarnos con las autoras, la forma de comunicarnos en público. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Lo ves? Estoy bastante de acuerdo. Y te quería preguntar por los premios y si en el trabajo de prepublicación o edición de estos libros has podido dar con esta figura de una persona que edite, con la que mantener un diálogo mantenido en el tiempo sobre los textos, etcétera, o si sencillamente has encontrado, en el mejor de los casos, correctores, gente atenta que cuida el texto, porque volviendo eh, a lo mismo, yo los dos libros que he publicado han sido por premio y quizá también movido por esas inseguridades de enviar un manuscrito a puerta fría, sabiendo cómo funciona la recepción de manuscritos y lo difícil que es y lo difícil que es para el editor conseguir prestar atención a algo en Total. un buzón en el que no dejan de llegar propuestas. Y aunque siempre ha habido editoriales a las que estoy muy agradecido y que han editado el texto y lo han cuidado como han podido y muy correctamente, no ha habido una figura con la que haya podido dialogar sobre el texto o que incluso haya leído esos libros de una manera que no sea solo desde la corrección ortotipográfica, ¿no? Sí, yo creo que, no sé si tiene que ver con el tema de los premios, ¿no? Que quizá se entiende que un libro que ha ganado un premio pues está más cerrado, ¿no? Entonces se recibe también con una idea, ¿no? De libro casi ya listo para... Pero sí que a mí me apetece mucho trabajar, ¿no? Entregar un texto y de repente tener esta figura. Yo la he tenido porque fuera de la editorial, es decir, que yo todo lo que he trabajado a partir de mi segundo libro lo he trabajado con una persona que para mí como un hermano, que es Javier Fernández, que es poeta, bueno, es que es de todo, poeta, narrador, escribe cómic, todo. Y, y es lo típico de te leo el poema en voz alta, lo editamos, ¿no? Sobre la marcha, las ideas, el ritmo, todo eso lo he hecho con él. Entonces, muchas veces el libro llega ya con una edición previa, pero porque yo necesito, en este caso a Javier, porque es una figura, eso, como un hermano para mí, literario. Entonces confío mucho en el trabajo que hacemos, pero sí que ya me apetece, por ejemplo, buscar una editora. Tengo que decir que y lo reconozco públicamente, que contra toda expectativa o contra todo pronóstico, la
Viviana Paletta, que es la editora de Espasa, me ha cuidado muchísimo, el equipo de Espasa me ha cuidado una barbaridad. Han sido personas son personas muy atentas y fíjate que yo creía que digo, mira, voy a llegar a un gran grupo y de repente, o sea, me hubiera gustado, sinceramente, también te digo, me hubiera gustado corroborar, decir, he llegado a un gran grupo, son todos unos sinvergüenza y no. He tenido la gran suerte de trabajar con Viviana. De hecho, ahora dentro de un par de semanas saldrá una antología que he editado y coordinado, y ha habido una voluntad por parte de la editorial de sacarla, también una voluntad económica, ¿no? Que eso también es importante. O sea, es decir, han invertido mucho dinero en esa antología para que tanto yo como todas las autoras tuvieran un dinero digno, ¿no? Y por supuesto, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién no, o sea, si no lo hace Planeta, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Y eso me ha parecido muy honesto, porque un poco puse las cartas sobre la mesa desde el principio diciendo que sí, que teníamos que trabajar de una forma. Y la verdad que solo he recibido una buena respuesta, ¿no? Entonces, encontrar a alguien así para mí es muy importante, alguien que valore también lo que tú decías, ¿no? Que pone parte de su patrimonio y bueno, si es una editorial independiente, eso y me parece ya magia, ¿no? Claro, porque en este caso, en la antología, también es un caso de edición desde un gran grupo, ¿no? Sí, claro, porque pasa también. Y yo sinceramente que casi nunca había recibido nada cuando he publicado en una antología, pues de repente recibir casi la misma cantidad de dinero que mis autores reciben como adelanto para un libro propio, pues me parece mágico. O sea, me parece mágico y me parece que justamente los grandes grupos tienen que apostar realmente por lo que hacen y ese caso es un caso real en el que, bueno, bueno, también porque te digo, si hubiera sido de otra forma no hubiera aceptado. O sea, para nada, porque si aquí estamos jugando, pues juguemos un poco, ¿no? Desde la posición en la que estamos. Entonces, reconocer la posición de poder que tiene una editorial y usarla de una forma justa, pues también hay que valorarlo también. O sea, Sí, sí, desde luego hay que celebrarlo. Bueno, sí, me he llamado, o sea, luego recuperaré la conversación con Javier, pero no querría como abandonar este repaso o este regreso a la fundación de Letraversal, porque me interesa sobre todo, has contado que llamas a Elizabeth, eh, sí, te deslumbras por los poemas de Alberto, y en el momento en el que decides, adelante, eh, voy a fundar una editorial para compartir esta lectura con mucha más gente. A partir de ahí, ¿cómo es el proceso de concebir eh, toda la editorial, desde las colecciones, eh, incluso los títulos, no solo de la editorial, sino de las colecciones, ¿no? Y aquí esto lo hemos hablado alguna vez, que es la circunstancia de que tanto me una encanta. colección, eh, la principal colección de Letraversal y la colección de ensayo breve de la caja prácticamente comparten título y yo al menos Encanta. me enteré, lo puse y me enteré como 2 años tarde. Una Me, feliz pa- circunstancia, sí. Me parece muy feliz, la verdad, porque eso dice mucho también de la forma en la que se trabaja, ¿no? Muchas veces esos encuentros literarios, ¿no? De creación dicen mucho y yo lo celebro, vamos, me parece estupendo. Hablando de títulos, yo creo que le he cambiado el 50% de los títulos también de los libros a mis autoras. ¿A ti te ha pasado también de cambiar título, propuesta de títulos? Es muy delicado, ¿eh? Sí, muchos libros, yo funciono bastante, o sea, muchos libros llegan en fase muy embrionaria. Claro, Entonces, llegan sin título muchas veces. claro. O con Es que títulos provisionales que al mm, autor no le convencen y ya... O sea, rara es la vez que venga el título como grabado en mármol y se proponga una revisión del título. Alguna vez lo hemos hecho.
pero lo normal es que siempre venga con dudas sobre el título y en esa duda pues se busca una alternativa o se termina de refinar. En mi caso es muy distinto. Normalmente los libros de poesía, claro, al ser libros muy breves, y suelen llegar ya listos, ¿no? Listos para editar. Entonces es muy distinto, porque lo estaba hablando también con mi amiga, con Victoria Borrás, de Amor de Madre, Ujú. y le pasaba lo mismo. Dice, Ángelo, es que yo trabajo con proyectos. Ya hay una idea y luego hay entregas. Claro, es que esto es muy distinto con respecto a la poesía. Por lo menos, casi ningún libro me ha llegado como proyecto. Casi todos eran libros cerrados y a veces te dabas cuenta de que eran dos libros y entonces de repente dices, no, mira, yo creo que estos son dos libros en uno. Muchas veces como que he abierto un libro en dos y me he quedado con una parte y luego se ha escrito la segunda parte, pero la mayoría de las veces llegan su título con todo y luego entonces cuando lo abres dices... Sí, no. Es mucho más delicado, creo, trabajar la poesía porque a trabajar unos códigos mucho más abiertos, maleables, difusos, es bastante más, creo, arriesgado con respecto a narrativa, diciendo, esto no funciona por tal, o ensayo, ¿no? Que puede ser quizá un poco más académica, la edición en cierto, no lo sé, hablo desde el desconocimiento más... Sí, sí, este es un melón. En realidad, toda esta conversación es para hacerte esta pregunta, pero querría como aplazarla un poco y Vale, hablar vale, un poco vale. más del catálogo de Letra Versal El catálogo, sí. y llegamos ahí, ¿no? O sea, me interesa también cómo se proyecta en los siguientes libros, desde el momento que tienes estos dos, si estos dos libros, en Ya, cierto modo, configuran una búsqueda sí, o si, bueno, no sé, o sea, cómo sí, se hace esa búsqueda de un catálogo que entiendo que al principio ocurre como con Elizabeth, ¿no? Te toca a ti llevar la voz cantante, escribir, pedir manuscritos. claro, como con Alberto. Para mí la idea es Letraversal. Siempre he querido que fuera una editorial rabiosamente contemporánea. Y lo contemporáneo, para mí, o el germen de lo que puede ser lo contemporáneo, está en propuestas disruptivas, como puede ser Excepción de Elizabeth, o apuestas más tradicionales, como puede ser la de Alberto, en cuanto a forma, ¿no? Y también en contenidos. Con Elizabeth hay una, por ejemplo, en Excepción había una mirada brutalmente contemporánea porque estaba hablando de los disturbios en Barcelona de octubre y con Alberto era una revisión, ¿no? Una reflexión en torno a lo que significa el franquismo hoy día, ¿no? O sea, pero volviendo a la vista hacia atrás y llevando este pasado al presente. Entonces, como creo que configura una forma de hablar de lo contemporáneo que no tiene por qué olvidar, ¿no? La tradición, no tiene por qué olvidar el pasado, no tiene por qué olvidar una forma más, quizás más clásica, ¿no? de concebir el poema junto a la nueva. Entonces, por eso para mí fue importante publicar los dos libros a la vez. Aunque el de Alberto tiene número uno y Elizabeth número dos, realmente salieron a la vez porque era como una carta de presentación. Para mí, Letra Bastarda, que es la colección de poesía contemporánea de Letra Versal, es esto. Y entonces desde ahí sí que se han configurado en base a estos dos torres, ¿no? Estos dos pilares, una serie de publicaciones que van o bien hacia un lado o bien hacia otro, ¿no? Pero siempre con el ojo mirando hacia el presente. O sea, a mí un libro me tiene que seducir. Si no me seduce o no me remueve o hasta me da asco, también lo acepto, ¿eh? También me gusta que me puede dar asco, pero si no me remueve, no puede ser un libro perfecto, perfectamente construido, con una idea muy clara, pero como que no.
Y ya luego aquí podemos hablar de otra cosa bueno, lo aplazamos también si quieres, pero el tema de cómo decir que no Ujú, es muy complicado. ujú, sí, sí, sí. Lo paso fatal. Imagino que tú, o sea, todo el mundo lo pasará fatal, vamos, que no es fácil, porque se hace tan evidente el poder que tienes en ese momento, ¿no? Al fin y al cabo de trabajar que no me gusta nada. Pero bueno, y luego tenemos, lo aplazamos. Si no, no acabo nunca. La otra pata, digamos, de letra versal es letra canina, con esa idea como del canino, como el diente que muerde y que perfora, ese ímpetu de un primer libro, ¿no? Los primeros libros suelen ser siempre unos libros llenos de euforia y son como un mordisco para mí, ¿no? O sea, por lo menos mi primer libro ha sido como un mordisco porque, claro, ya luego cuando publicas el segundo, tercero, el cuarto, ya no hay el mismo entusiasmo que el primero. Hay otro tipo, ¿no?, de entusiasmo, pero no es el mismo, no es esta euforia de querer morderlo todo, ¿no?, de querer romper. Entonces, Letra Canina nace como una colección que de momento está recogiendo los primeros libros de voces malagueñas. También porque para mí el territorio, bueno, hoy encima es el de Andalucía, para mí el territorio es muy importante la posibilidad de descentralizar los discursos y que desde Andalucía, por ejemplo, se pueda lanzar, ¿no?, un editorial con una proyección nacional, porque muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, pero bueno, quizá no vivir tan al sur, eh, muchas veces el segundo o tercer año ya varias personas me decían, y bueno, al margen de que la gente da por descontado de que vivo en Madrid, como lo da como por sentado, si trabajas en esto, pues vives en Madrid. O la pregunta siempre, ¿y cuándo te vas a ir a vivir a Madrid? ¿Y cuándo a Madrid? Y Madrid, 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 Madrid. Es como, no es necesario Madrid. Podemos pasar por Madrid. Hago actos en Madrid, hicimos una fiesta el año pasado en Madrid, en Barcelona, pero también creo que a nivel simbólico es importante decir que haya una colección de autoras malagueñas y que sean todas apuestas. O sea, no me vale publicar un libro de María Victoria Atencia, quiero publicar un libro a esta persona que de momento es desconocida. Y creo que eso es fundamental, es decir, que haya una puerta abierta para personas que están empezando ahora mismo en Málaga, porque a mí me hubiera encantado tener una también. Y volviendo o quedándonos en el tema de la concepción del catálogo, o sea, llama la atención, o al menos como lector, Sí, que está bastante conciliado una búsqueda experimental, que por ejemplo está en este primer libro de Elizabeth, o en el de Alejandro Pérez Paredes, o en el de Carla Niman, ¿no? O en este último de Elizabeth también, ¿no? O sea, sí, que incluso no podría recordar a Lola Nieto, a algunos poetas experimentales, sí, 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 con totalmente. otra estética mucho más sobria o clásica, si se puede utilizar este término, como el libro de Amor y Pan, ¿no? Sí, 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 sí. Por ejemplo, Invocación a la mayoría silenciosa, o hasta, por ejemplo, pienso en El hermoso país donde los hombres desean a los hombres, de Biel Mesquida, ¿no?, que es una traducción del catalán. Sí, porque quizá eso venga un poco de Irreconciliables, ¿no?, del festival. Que el Festival Irreconciliables nace justamente de la idea de reconciliar, de poner en una misma mesa voces que aparentemente, bueno, aparentemente y sin aparentemente, voces que conciben la poesía de una forma bastante distinta. Pero las dos son dos realidades, son dos formas de pensar el poema válidas y en cierto modo creo que lo he querido recoger también en la editorial. Hay libros que para mí pueden ser, eso como tú bien dices, como más clásico, pero que se enfrentan también a Uh -huh. cuestiones muy contemporáneas, como
el tema del amor, ¿no? O del hambre, ¿no? Desde la visión de una poeta de 20 y pico años, ¿no? De saber cómo se enfrenta ahora mismo una persona, ¿no? Un joven al amor, o como por ejemplo puede ser también desde las gradas, ¿no? De Juan P. Sánchez López. Creo que son dos libros que además funcionan juntos, ¿no? Hay como un hilo conductor entre los dos. Y también ahora, pronto, abrirá otro melón a nivel poético, que es la reivindicación de lo cursi, ¿no? De toda una corriente que ha sido bastante denostada, ¿no? Que tiene que ver con lo cursi. ¿Cómo se puede enfrentar la poesía desde un punto de vista crítico a lo cursi? Pues pronto, pronto en Letra Universal. Hablaremos de esto también. Entonces, esa búsqueda constante de la contemporaneidad, esa búsqueda constante de formas distintas, ¿no? de abordar la contemporaneidad, es algo que también tiene que ver un poco con un proceso creativo y de escritura. Yo tengo la sensación, no sé si a ti te pasa, de que con la editorial estoy escribiendo un libro mío con libros de otras personas. O sea, estoy escribiendo un libro a través de libros. Porque al fin y al cabo, ¿no? Cuando estás editando también hay una búsqueda parecida a la que nace o brota cuando estás escribiendo, ¿no? O sea, de qué vamos a hablar y de qué forma, ¿no? Podemos enfrentarnos a una cuestión. Los prodigiosos Gato Montese, por ejemplo, de Rodrigo García Marina, es una propuesta que nace un poco de mí. De hecho, Los prodigiosos Gato Montese yo ni siquiera lo consideraría un libro de poesía. Es un libro totalmente híbrido. Puede ser teatro, es ensayo y es poesía también, pero que yo no lo definiría como un libro de poesía. Y fue como, Rodri, hola, Rodri, no creo que haya una persona mejor que tú ahora mismo para poder hablar de lo que ha pasado en la pandemia. Haz algo, por favor. Y de una forma muy generosa, pues Rodrigo ha hecho este libro que me parece una obra maestra, ¿no? Entonces, hay una búsqueda, hay un recoger, pero también hay un lanzar, ¿no? Tender la mano a unos discursos que muchas veces a nivel poético no tienen cabida. O sea, sobre esto que dices del catálogo como un libro, en mi caso lo veo un poco distinto porque yo no fundé la editorial en la que trabajo y hay una parte del catálogo que también tengo que digamos, conservar o cuidar o mantener, ¿no? Pero que no tienen que ver con mis lecturas o con mis intereses particulares y que aprendo muchísimo haciéndolo, pero no van por ahí, ¿no? Lo que sí me parece es que hay una escritura íntima en la edición que se crea en todos esos correos, en todos estos chats que se forman en el documento de Word, que a veces son extensísimos y riquísimos, y que hay una correspondencia privada, secreta en torno al libro, y que es fascinante, ¿no? Porque hay toda una reflexión en torno a la escritura y al propio libro, que en mi caso al menos esa conversación, ese chat en diferido que se hace en los comentarios de Word es lo que justifica la edición del libro muchas veces, ¿no? Luego es una pena que la gente no pueda leerlo, que la gente no pueda tener acceso y que llegue a un proceso del libro ya más refinado y exento de todo ese work in progress. Totalmente, totalmente. Y se crea una sinergia, una complicidad, porque realmente es como enseñar. Creo que es muy parecido a un proceso creativo teatral. Es decir, como cuando el actor o la actriz casi está en bola, ¿no? Delante de ti, está sudando, delante de ti lo ves con el charco de sudor, lo ves, eso, como te decía, casi a veces desnudo.
Pues cuando estás trabajando en un libro, más o menos es lo mismo. O sea, estás enseñando algo muy íntimo. Cómo mirarte la cuenta bancaria a alguien. Para mí, es como esa intimidad entre la cuenta bancaria y el ensayo teatral. Y allí, claro que se crea algo en mí que me parece apabullante y hermoso, ¿no? Las relaciones, a veces, que se crean con las autoras que han decidido. No me gusta decir tus autoras porque este de posesión no sé, no significa nada, pero decir mis autoras como no sé, me choca. La autora que ha decidido compartir conmigo este pequeño, ¿no? Este pequeño trayecto, ¿no? Este pequeño camino, es mágica. De hecho, a veces he escuchado, porque claro, por supuesto, una se entera de todo, una sabe. Y a veces he escuchado como con personas decir, ay, que Letra Versal, si no eres amiga de Angelo no puedes publicar. ¿No? Es como es algo, es un club cerrado y para nada. Es que si alguien conociera realmente lo que hay detrás, la mayoría, que pasa lo contrario, es que la mayoría de las autoras que publican Letra Versal luego se convierten en amigas. Juanpe me llegó un manuscrito, me mandó el manuscrito y me abrumó. Yo qué sé, Paula fue un premio y yo no estaba en el jurado. El último que hemos publicado, el Romero recién cortado, de Juan Carlos Panduro, pues otro manuscrito que me llegó y ahora tenemos una muy buena relación desde la cual se puede hablar de cuestiones más íntimas, pero sobre todo de cuestiones literarias, ¿no? Y bueno, para mí como la persona con la que más afinidad, ¿no? He conseguido crearse con Juanpe. O sea, Juanpe yo le enseño mis cosas, mis poemas o lo que estoy escribiendo y tengo un feedback, ¿no? de su parte, como de repente a la inversa, ¿no? De repente, el otro día justamente le pasé una cosa y dije, Juanpe, estás siendo mi editor. Y es maravilloso, no es ningún club cerrado, la verdad, que no hay me da pena que a veces se pueda percibir como esto, pero es que hay muy buen rollo en general. Y hasta personas más mayores, fíjate, una persona como mayores con más trayectoria, ¿no? Pienso en Alejandro Palomas, que trabaja en Destino, que ha trabajado con la Fundación Lara. Vamos, que él no necesitaría en absoluto a una pequeña editorial independiente para sus textos, pero justamente echaba de menos la figura del editor. Dice, es que yo necesito, porque yo cuando me llegó su libro dije, vale, pero me falta o sea, me faltan los poemas, ¿sabes? Tengo un libro, pero me faltan los poemas. De repente como hizo clic y empezó a escribir de otra forma y la verdad que he sido siempre una persona muy agradecida. Yo le quiero un montón a Alejandro, me parece una persona excepcional, y que una persona con su trayectoria me esté escuchando a mí, no sé, me parece maravilloso. A veces uno va con los pies de plomo porque tiene miedo a herir, ¿no? A herir sensibilidades y para nada, para nada. La mayoría de las personas, tenga o no tenga una trayectoria amplia, suele agradecer nuestro trabajo, ¿no? Suele agradecer esas bragas, ¿no? que nos enseñamos. Recupero lo que has dicho hace un rato, sobre Javier Fernández y esta figura del editor amigo, porque no creo que, estando totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, no creo que la edición tenga por qué desembocar en la amistad, pero desde No, luego que pone todas las condiciones sí, para que haya una amistad, ¿no? A mí, o sea, me ha pasado muchísimas veces y al final el grado de complicidad, quizá por lo mismo, ¿no? Porque hay cosas, la precariedad de la editorial depende de que en cierto modo ese libro tenga buena recepción y también por la inseguridad que yo muchas veces trabajo con autores que es su primer libro, ¿no? Y eso añade más presión al autor, o quizá porque incluso ni siquiera conoce el ecosistema
en el que se va a meter. Entonces al final hay una serie de vulnerabilidades compartidas que, al margen del diálogo sobre el texto, que enriquece muchísimo, que también es una exposición y es una forma de apertura totalmente radical, que raras veces acabas de editar un libro y no hay una afinidad, una complicidad que de seguir tirando del hilo. A veces pues las vidas no continúan por ahí, ¿no? Pero de querer raras veces no se llega a una amistad, ¿no? Sí, 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 sí. No, claro, la amistad no tiene por qué llegar, pero es verdad que, como tú bien dices, como se ponen todas las condiciones para que eso, si tiene que ocurrir, pueda ocurrir y a veces acelera los procesos simplemente. Que es tan bello conocer a alguien a través de su literatura porque es como haberte tomado ya 20 cañas, ¿no? O 30 cafés con esta persona. O sea, de repente es como coge un desvío y puede llegar muy pronto hacia lugares que quizá de una forma tradicional, digamos, tardarías más, ¿no? En llegar, en llegar. Y a veces llega a sitios en los que dices, bueno, no me interesa, no me interesa llegar allí. También es importante entender en qué momento está la amistad y en qué momento está la relación profesional, ¿no? Y distinguir un poco porque si no, con el colegueo muchas veces se pierde, ¿no? Eh, el rigor con el cual se hace esto, porque para ser una buena editora creo que la rigurosidad, ¿no? y la precisión dentro del caos que es esto es fundamental, porque ya que nos movemos totalmente a ciegas, que es un gran problema que tenemos, por lo menos en la edición en España, no sé cómo funciona en otros países, pero en España estamos trabajando a ciegas, no sabes si los libros que has publicado, o sea, los ejemplares se han vendido realmente o no, si dentro de 2 años o 3 vas a recibir todos los libros devueltos y entonces creas, ¿no? Reimprimes y a veces te comes la reimpresión y parte el primero. ¿Cómo se lo explicas esto a un autor que se cree que se han vendido muchos libros? Es que es muy difícil. Desde luego. Quería aprovechar para preguntarte por, por el estado de la cuestión de la poesía española. Yo tengo mis impresiones, pero tengo mucha curiosidad por saber, como autor y como editor, qué percepción tienes y en qué punto la ves. Yo creo que edito también porque necesito este contacto con la poesía. Necesito el contacto con la poesía y necesito no creerme poeta. Yo creo que llega un punto en la trayectoria, llega un punto en tu carrera en la cual te crees realmente que eres escritor y me parece que es bastante peligroso esto. Me parece que toda escritura es un proceso de búsqueda, es un proceso de investigación al fin y al cabo, ¿no? Eh, pero llega un punto en el que realmente dices, ah, bueno, sí, si tengo este reconocimiento, tal, y como que te crees tu discurso sin cuestionarlo o sin intentar seguir reflexionando en torno porque el mundo está cambiando, el mundo va cambiando. Entonces creo que la editorial en ese sentido me ha dado bastante, ¿cómo se dice? Bofetadas. Bofetadas, eso no me salía la palabra. Me ha dado bastante bofetadas. Me ha dado bastante bofetadas porque es verdad que muchas veces nos creemos poetas y ese es un problema para mí, creerte un poeta. Mm. Yo tengo la impresión de que está en un muy buen momento. O sea, no sé, tú, bueno, imagino que Sí, sí, por formas supuesto. parte de ese buen momento en ambas Bueno, vertientes. Y no sé si, supongo que sí, ¿no? Es una hipótesis bastante, sin desmerecer, por supuesto, a los autores magníficos que creo que estamos teniendo la suerte de poder leer. También hay una renovación generacional dentro del mundo de la edición, ¿no? O sea, vosotras sí, mismo, eh,
Unai Velasco con Ultramarinos, Inés Martínez en Libero o Rodrigo García Marina llevando una colección de cántico, ¿no? Sí, O sea, hay sí, como sí, muy buenos poetas editando. Es una circunstancia que no sé si en otros momentos de la edición de poesía se ha dado, ¿no? sí, de repente creo que se han también como buscado o sea, hemos puesto dentro de ciertas grietas, no para cerrar, sino para abrirlas, ¿no? Para abrir de repente y pienso, por ejemplo, en Ben Clark también con Isla Sí, es Elefante, verdad, con Isla Elefante. sí, que acaba de nacer y veo como que de repente veo que hay una complicidad también entre editoriales, ¿no? No es una competición, ¿no? No es una lucha de, a ver, yo me voy a quedar con este autor, te voy a robar No, para nada. Es una gana de ser consciente de qué significa la poesía y de qué significa editar poesía ahora mismo, que es, no, desde luego no lo eliges para hacerte rica. Aunque sí, por supuesto, yo quiero que sea un trabajo que me dé una estabilidad y es algo buscado y algo que no voy a dejar de buscar. No es un hobby. O sea, yo no me lo tomo como un hobby y creo que es importante no tomártelo como un hobby porque realmente en este barco no estás a solas. Está todos estos pequeños manuscritos que te llegan así como una ofrenda, ¿no? Entonces, para darle respeto también a eso, pues es necesario, creo que tomártelo como algo, porque está, como tú bien decías, estamos dentro de una industria. Entonces hay que entender la regla de la industria y hay que hacer que esto prospere y no... Me gusta la idea de poder generar una comunidad totalmente transversal de lectoras, editoras, autoras, ¿no? De que puedan compartir, que se pueda generar, ¿no? Alrededor del libro conversaciones. Creo que lo que plantean estas nuevas editoriales, todas las que tú has dicho, añadiéndole también, ¿no? Como decíamos, Isla Elefante, creo que todas están, bueno, en primer lugar, están permitiendo que libros tan buenos vean la luz, porque yo creo que lo que pasaba antes, que al no tener muchas opciones, muchos libros buenos no salían, y conforme las voces se van como asentando, las editoras se van haciendo más mayores, pues claro, si tienen que elegir entre una persona desconocida y una persona que lleva mucho tiempo publicando en tu editorial, evidentemente van a publicar a la persona a dar continuidad a un proyecto poético, literario, y entonces cada vez se hace un embudo, ¿no? Y cada vez hay menos personas jóvenes o no jóvenes, pero personas que no han publicado nunca, tener esa posibilidad de hacer ver sobre qué se puede hablar, sobre lo que se está trabajando. Entonces yo creo que ahora mismo se está generando eso, ¿no? Se está generando una sinergia y de repente lo que tú dices, está floreciendo un panorama riquísimo de poesía que no sé si definir joven, porque no necesariamente es joven, aunque es verdad que la mayoría de las voces son jóvenes, mmm, que están haciendo añico, ¿no? Digamos, ciertas generaciones. De hecho, creo que hacer añicos no en el sentido malo, no de destrozarlo, no. Hacer añico como una capa que se había creado, una capa que creaba una distancia y como distintos niveles, pues de repente creo que han conseguido romperla, entre todas hemos conseguido romperla y ahora de repente estamos todas, ¿no? Dentro. Cada una a su manera, pero creo que hay una democratización también de los discursos y de repente te das cuenta de que hay también una buena recepción por parte del público lector que estaba esperando esto, que lo está leyendo y eso me parece mágico. Me parece de verdad, o sea, que tener que hacer unas primeras ediciones de 600 libros, a mí me parece de poesía, me parece una gozada. Uh -huh. Es
es fascinante y al mismo tiempo, desde el punto de vista industrial, en cierto modo es paradójico, ¿no? Porque es más barato eh, abrir una edición de poesía, pero al mismo tiempo es muchísimo más arriesgado y más insostenible o más difícil de sostener en el tiempo abrir una editorial de poesía, ¿no? Entonces, por eso es paradójico, al mismo tiempo fascinante que esta renovación generacional de la edición, que no quiere decir que no haya en otros sitios o en otros géneros, Claro. pero no de manera tan uniforme, esté como llegando por la poesía, ¿no? Sí, y es verdad, ¿eh? Es verdad. Y yo lo que quiero, lo que me encanta, o sea, me encantaría poder generar alianzas, ¿no? Alianzas como un poco lo que hemos hecho, aunque no compartamos género, pero compartimos autoras, lo que hemos hecho con la caja Books y con Letra Versal. Me gustaría, ¿no?, que se unieran a esta fiesta también otras editoras de poesía. Yo, bueno, tengo una excelente relación con Ben Clark, y de hecho ahora vamos a sacar algo junto, un cuadernito, algo muy sencillo. Y también eso es muy importante porque a veces, claro, no sé vosotras cómo trabajáis con temas de tiempos, pero es que a veces tú eres, bueno, eres muy optimista y dices, claro, voy a sacar X libros al año, pero luego te das cuenta de que no. Entonces se va retrasando los proyectos, retrasando, 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 y tú no quieres que un proyecto de 2024 pase a 2026. Entonces, una buena comunicación entre editoras y una concepción, ¿no?, de la poesía que vence la idea de mi autor hace, y a mí me ha pasado que, por ejemplo, un autor que yo quería publicar, que tenía muchísimas ganas de publicar con un libro que adoraba, pero por tiempos he dicho, creo, o sea, vamos a hablar con Isla Elefante, y si puede adelantar la publicación, pues prefiero que no estés esperando tanto tiempo, porque no es justo. No es justo que este libro esté esperando tiempo. Y yo, bueno, por un lado, con todo el dolor de mi corazón, le he soltado la mano, pero se lo he dado a una persona que yo admiro muchísimo y que sé que va a cuidar igual o más que yo el libro, y el libro va a salir con Isla Elefante. Y yo feliz, todo el mundo feliz, quiero decir, feliz el autor porque sale el libro, feliz yo porque sé que está en buenas manos, y feliz Ben porque ha recibido un libro que él también le convence. Entonces, todos podemos ganar en esto, porque ganar no es nada. Ganar no es nada. Claro, pero si es que entendemos la edición como ese acompañamiento del texto, no un acompañamiento necesariamente posesivo, o sea, ahí Sí, también has hecho un gesto de editor, porque has conseguido que el libro acabe viendo o acabe encontrando un interlocutor y un sitio donde salir, ¿no? O sea que... claro, claro, claro. Porque al final, si realmente lo que nos mueve son las ganas de que libros buenos se puedan compartir con un público lector amplio, o lo más amplio posible, en el fondo, ¿qué más da que salga bajo mi sello, bajo el sello, ¿no?, de mi compañero? Pues, ¿qué más da? Pues claro, claro que sí, ¿no? No pasa absolutamente nada. Por supuesto que me encantaría, y quizá en un futuro pues pueda publicar conmigo. O alguna autora de Letra Versal pues, va a publicar en otra editorial, que eso también es algo que yo siempre se lo digo. No hemos firmado nada que no sea el acompañamiento de un libro, pero eso no significa que tengas que publicar conmigo o sentirte con la obligación, todo lo contrario. O sea, yo feliz de que pueda buscar otros estímulos, otros editores al final, ¿no? Porque es otra forma de trabajar los textos también. Sí, Así que, y nosotros apoyamos, por supuesto, porque apoyamos a la obra y el autor. sí. Esto me recuerda a algo bueno, eh, fue bastante comentado, que gente que no llegó a entender que Alfonso Castán, el editor de Contraseña, cuando Irene Vallejo le lleva al infinito en un junco, reconoce el valor del texto y decir, yo desde mi editorial, preciosa, Contraseña, maravillosa, pero editorial
Sí. pequeña, con un margen de maniobra limitado, quizá no voy a poder llevar este libro donde se merece. Y es el propio Alfonso Castán el que le pasa el contacto al editor de Siruela, el que hace la gestión. Sí, 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 sí. Claro, la gente no lo entiende. O sea, mucha gente que no trabaja en eso no lo entiende, pero la verdad que chapó, ¿eh? Claro, o sea, y no es que no le gustara el texto, es que sabía o reconoció la potencia de éxito de ese texto y renunció a ella en favor a la autora, ¿no? O sea, ese también es un gesto de acompañamiento, de cuidado del texto de la autora, una autora que integra el catálogo y que luego ha ido bien y yo creo que han reeditado mucho los libros que ya estaban en contraseña, ¿no? Que algo totalmente merecido, pero es algo Sí, que quizá no sea fácil de entender de primeras, pero que no resulta tan contraintuitivo. sí. Y sobre todo, bueno, en nuestro caso, ¿no? Como en el ámbito de la poesía, que es tan anecdótico, desgraciadamente, ¿no? El plan económico que plantea una editorial de, ¿no? de ganancias que plantea una editorial de poesía, como para tener que eh, jugar con la obra literaria de alguien, Uh-huh. ¿a cambio de qué, no? ¿A cambio de qué? ¿De prestigio? No. No, no, no. Esa idea de prestigio, esta idea de generación, creo que son ideas que por suerte se están superando, ¿no? O sea, eh, está todo nace y todo se crea de una forma como muy híbrida, muy libre, con códigos muy distintos con respecto a los que hemos, ¿no? Que hemos recibido, que hemos mamado y que también hemos aplicado. Yo recibo muchísimo aprendizaje también de parte de mis autoras y justamente por eso a veces se ve mermada también hasta mi capacidad de escritura, porque a veces estás tan abrumada con los textos ajenos, los textos que recibes, que te cuestionan muchas cosas de tu propia escritura, ¿no? Pero por otro lado es precioso porque al fin y al cabo estás dedicando tu tiempo al 100% a la lectura, a la escritura, a la edición de texto. Bueno, y luego está toda la parte administrativa terrible, horrorosa, pero también es importante. Bueno, sí, que me cuentes cómo es la edición de mesa, o cómo es tu edición de mesa, o cómo es este diálogo, o a qué cosas prestas atención. Entiendo que cada libro tiene... Sí, claro, cada libro es distinto. Como te decía, no me suelen llegar proyectos de libros, se me suelen llegar libros totalmente cerrados. Con toda honestidad, te digo que a veces, mm, o sea, el trabajo de edición de mesa es mínimo, ¿no? Se reduce a veces, pero por supuesto después de conversaciones, se reduce a poca cosa porque se nota que algunos libros están muy, 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 muy bien. O sea, por lo menos también con respecto a cuáles, a mis expectativas, ¿no? Y pienso, por ejemplo, el libro de Elizabeth. Es que, claro, el libro de Elizabeth me llegó de una forma como un torrente, como arrasó conmigo, arrasó con todo y nos quedamos totalmente... había poco margen de maniobra con este libro. Sin embargo, hay otros que muchas veces el trabajo de edición de mesa puede ser buscar una estructura. A veces me llegan libros que son, digo, bueno, el libro está bien, pero ¿de qué habla? No me queda claro, o sea, no me queda claro el recorrido que has hecho. A veces me dice, es que yo lo he puesto en orden cronológico, o sea, yo lo iba escribiendo e iba creando ese libro y digo, no. Entonces, un ejercicio, por ejemplo, en este caso de edición de mesa, que hago es imprimir, claro, al ser normalmente, imagínate, 40, 30, 20 poemas, pues cojo, los pongo todo eso en el suelo junto a la autora, lo hacemos por Skype o a veces le digo que lo haga o a veces lo hago yo y vamos creando el puzzle, o sea, vamos creando, o sea, como teniendo todos los poemas en el suelo
físicamente impreso, pues hacemos esta edición de suelo, de organizar, buscar ciclos muchas veces dentro de un mismo libro, buscar un posible orden y sobre todo dar varias opciones, porque dependiendo del orden, pues podemos estar contando una cosa u otra, a pesar de ser normalmente poemas, bueno, un poema normalmente es autoconcluyente, ¿no? No necesita, pero sí que el orden, hay que buscar un ritmo, hay que buscar casi una dramaturgia, diría, ¿no? De un libro de poemas. Hay que leerlo, para mí es muy importante leerlo en voz alta, leerlo todo. Y recuerdo, por ejemplo, con Carla, dije, pues me gustaría que un día quedáramos para leerlo en voz alta. Y me dice, no, este libro no está hecho para leerlo en voz alta, este libro está hecho para leerlo para adentro. Digo, hostia, ya me ha dado una clave de lectura del libro que es brutal, ¿no? Porque el libro que habla, por supuesto, ¿no? Del interior de una forma como muy, muy visceral y en el sentido más literal, ¿no? También del término, ¿no? Habla del amor desde dentro, desde las entrañas, como, no, este libro no está hecho para... Y de hecho luego al final lo hemos puesto, lo hemos dejado, si no me equivoco, sí lo hemos dejado en el libro final, ¿no? Dice justamente esa pequeña nota, ¿no? Que este libro está pensado para leerlo hacia adentro. Pues a veces son las autoras las que me dan, ¿no? La vuelta a mí cuando te pones la chaqueta de editor y dices, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y dicen, no, tú no has pensado. Y luego el trabajo de mesa, no, a mí no me gusta que un poema necesariamente tenga que contarme algo. O sea, no me gusta preguntar qué significa o qué quieres decir con esto, porque muchas veces la cuestión no es qué quieres decir. Pero es verdad que otras veces, y yo la detecto cada vez más con el tiempo y también en mi poesía, algo que con Javi cuando corrige mis poemas, cuando edita mis poemas, hablamos de poetiquismo, ¿no? Que es como de ese sí ponerte el traje de poeta y de soltar allí unos versos que probablemente no... Entonces a veces el trabajo es, vamos a intentar suprimir estos dos versos y vamos a leer el poema sin estos dos versos. Lo leéis, ay, ¿has visto cómo a veces los silencios, ¿no? Sirven dentro de la poesía para... lo no dicho muchas veces amplía el eco, ¿no? Hace eco a lo que una persona quiere contar en su poema. Entonces, sobre todo trabajamos de esta forma, trabajamos así, o bueno, los títulos de los poemas muchas veces, no sé, hay muchas cosas que no somos buenas poniendo títulos en general. Entonces trabajo mucho los títulos, a veces suprimiendo los títulos, bueno, al margen por supuesto de toda la parte de corrección, ¿no? Ortotipográfica, pero verá que a veces es muy delicado. A veces es muy delicado porque, claro, un poema con las capas con las que estamos trabajando, a veces es difícil corregir o editar ciertas cosas. Creo que en narrativa puedes encontrar más justificantes para poder, ¿no? En ensayo, ¿no? Para poder trabajar algo, pero da un poco más de pudor trabajar desde la edición, ¿verdad? Claro, eso es lo que me despertaba una gran curiosidad, porque imagino no solo que no hay no hay un acompañamiento desde el germen de la escritura, sino que, por lo que cuentas, es un proceso solitario que cuando tú llegas al texto ya está, al menos hay una primera concepción del texto, Sí, ¿no? En la que no has intervenido. Y luego porque por la extensión y por las circunstancias de la escritura poética, ese texto viene con una cantidad de revisiones y con una claro. autoconciencia en la escritura muy grande, ¿no? Entonces, eso está muy empastado, está muy cerrado, muy concebido. Entonces, encontrar las grietas, no digo
sí, o sea, las grietas de ese discurso tan, Sí, tan armado. sólidamente armado me despertaba curiosidad. A mí me gusta pensar que la edición es una crítica a tiempo, ¿no? Es una forma de crítica en Me la que encanta, me es encanta. la única forma de crítica en la que puedes intervenir en el texto. Pero esto, Una crítica a tiempo, me encanta. pero esto también tiene Me digamos, una responsabilidad discursiva, en el sentido de que, al igual que un buen ejercicio crítico tiene que tener un sustento teórico y estar argumentado, cuando le estás explicando a un autor que, en mi caso, no son poemas, ¿no? Pero que el tono no es correcto o que la estructura no es la más adecuada para los objetivos o las intenciones que él mismo te ha dicho en una conversación o en un mail, no sirve con decir dar una vuelta o esto no funciona o No, este tipo de... Hay que ser muy preciso, muy específico e incluso en la medida de lo posible posible una alternativa, ¿no? exacto. Y en el caso de la poesía, me pasó, vamos, con un libro que va a salir dentro de un mes, menos de un mes. Era una idea, en el título, una idea potentísima, que hablando bueno, es un chico trans que está hablando de la hora de educación física en el instituto, ¿no? Eh, pues me plantea un conflicto muy interesante, muy jugoso, y luego el desarrollo era lamentable para mí, era como... entonces allí está como allí dije, con esta idea, ¿en serio crees que esto es todo lo que podemos decir? Entonces muchas veces digo, cuéntame, ¿qué pasaba a la hora de educación física? Entonces como hay un diálogo, y desde este diálogo pues llega la idea, bueno, en este caso porque era un tipo de poesía como más, si quieres, más confesional, con un tono más confesional, entonces es posible hacer este tipo de trabajo. Pero espera que otros trabajos que son más complejos, en- porque está hablando de una apuesta también de estilo muy concreta. Y entonces muchas veces yo lo que intento es potenciarla. Es decir, si vamos hacia aquí, pues vamos a lo bestia hacia ahí. Si estamos hablando, mira, el mismo, por ejemplo, Romero recién cortado, sin D, es cortado, ¿no? Lo hice una vez en el poemario. Dije, no, vamos a hacerlo siempre, o casi siempre, ¿no? Vamos a utilizar la forma en la que habla una persona de Badajoz, si queremos transponerlo, ¿no? Tiene un sentido concreto, ¿no? Vamos a hacerlo siempre, no vamos a utilizar el recurso como si fuera un truco de magia. Entonces, como la idea muchas veces es, vamos a ensuciarnos las manos. Mi idea siempre es, lo que pasa muchas veces en la poesía, es que nos ponemos la máscara, lo que decía, nos ponemos la máscara de poetas, ¿no? Nos ponemos bien puestos escribiendo poesía. Escribo poesía. No, no. Y mi idea es intentar bajar esta máscara y llevar a un territorio como mucho más sucio, si quieres, si esa es la idea, ¿no? La propuesta del autor. Entonces, lo vamos a dejar hasta o sea, el título era otra palabra. Al final o sea, cogimos este verso y era Romero recién cortado. Lo vamos a poner en el título, como Mesa Camilla, un libro escrito totalmente con la transcripción andaluza, en EPA. Pues Mesa Camilla en andaluz es con Y, pues se va a llamar Mesa Camilla con Y. O sea, son apuestas en las que quizá a veces mi función es, como tú bien decías antes, era darle seguridad para decir, venga, sí, vamos a tirar por ahí. Yo te acompaño. Vamos al lodo y vamos los dos. Entonces, muchas veces eso. A veces hay una postura de poeta, no una postura, pero es como una ficción de yo poeta, y es como, ¿no? Atravesar esta máscara,
y rebajarnos a lo. Y muchas veces cuando haces esto, la revisión viene casi sola por parte del autor, ¿no? Es como le da una vuelta y tal, y bueno, ya luego llega un punto en el que muchas cosas, muchas veces también cuando hacemos edición de mesa es como, mira, yo este poema es que no lo veo, lo suprimiría, o sea, que ni lo corregiría, o sea, directamente este poema es de relleno y no queremos poemas de relleno, fuera. Entonces, a veces hacemos, o sea, como que el libro de 100 páginas tiene 70 al final, porque hemos hecho una poda también, ¿no? Pero esto me parece como fundamental, ¿no? Invitar eh, al autor a que se atreva a llevar hasta sus últimas consecuencias aquello que está tentativamente o está latiendo en el texto, ¿no? Claro, 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 porque claro, yo no he decidido hablar como una persona de Badajoz, lo has decidido tú, pero entonces vamos a hablar como una persona de Badajoz, o como José, vamos a hablar en andaluz, pues todo el rato, hasta en el título, claro que sí, siempre. Hasta una entrevista ahora la hice en andaluz, o sea, contesto todo en EPA, y me parece maravilloso. Sí. Antes has contado que a la escritura te llevabas inseguridades, pero imagino Mm. que también te habrás llevado otras muchas cosas de la labor de edición, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo estoy pensando todo el rato ahora hay que hacer las presentaciones, no sé qué, tengo que promocionar por mi cuenta el libro, o hoy, madre mía, la tirada, tengo que, o sea, estoy todo el rato pensando en que el libro sea sostenible, ¿no? Digo, todo el rato, claro, toda esta carga te la llevas a- también como escritor, la verdad. Y antes lo hacía en plan, tú escribías y bueno, sí, presento y tal, pero ahora que sabes lo que implica, pues te llevas varias taras. Claro, porque es que cuidar el libro no es solo cuidar el texto o hacer que los libros sean bonitos, eh, sino también defenderlo ante los lectores o ante esta industria en la que hay tanta competencia, es tan difícil llegar a las mesas de novedades o mantenerse. Eso también es cuidar el libro, bajar al barro en las redes, en la nota de prensa. No, todo este trabajo Sí, también industrial, ingrato, de promoción, de comunicación, de difusión del libro, también forma parte de cuidar el libro, ¿no? Como justo decías antes, la escritura o la relación entre el autor y la editorial no acaba una vez se entrega el texto, sino que eso se escribe empieza. porque hay un lector al otro lado y hay que buscarlo, ¿no? Y cada vez es más difícil, es la impresión que yo tengo. Sí, cada vez, por ejemplo, en poesía, no sé cómo te funciona, por ejemplo, con el ensayo, creo que quizás sea más fácil, pero que encontrar un hueco en entrevistas o, bueno, en los periódicos, en la prensa en general, con poesía, es muy complicado, es muy, muy complicado. Pero por otro lado, creo que también eso está cambiando. Es decir, yo la verdad con Letra Gruesa he tenido muchísima suerte con la prensa, sin embargo, no es nuestro punto fuerte. Y te digo, pero bueno, han salido en el país a veces, lo típico, ¿no? Esto no nos repercute mucho en la venta, ¿eh? Ya no repercute quizá tanto como antes. Se han cambiado por completo los canales de prescripción, ¿no? Del libro. No sé si tú lo has notado también o no. Yo no sé si tengo, digamos, la herramienta concreta para valorarlo, pero te diría que mis impresiones es que entre salir en Babelia y no salir, la semana siguiente no hay una gran diferencia en cuanto a ventas. El Claro, libro, no, a veces sí, pero porque es una suma de cosas, pero a veces que ni siquiera ha mejorado la colocación. sí, 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 Eso no sí, quiere total. decir que no sea bueno o que no pueda, no haga que algún lector llegue hasta el libro, ¿no? Pero no sé cómo, estoy de acuerdo contigo en que la prescripción del libro ha cambiado totalmente, o se ha difuminado, o se ha fragmentado, o no sé cuál sería concretamente el fenómeno, pero ¿cómo lidiáis con esto? ¿O cuál es la estrategia
de defensa del libro una vez el libro ya está en papel, ¿no? Mm. Pues mira, por suerte somos pocos en la editorial, pero tengo la suerte de rodearme de personas maravillosas, como en este caso Noah, que es la persona que me ayuda en la edición y es la persona responsable de las redes sociales. Y ella hace un trabajo, ¿no? Además es más joven que yo, creo que tiene una forma de abordar la prescripción o la publicidad, ¿no? Del libro, de los libros muy distinta a la que podría tener yo, le da una frescura enorme y fíjate que Noa también es una persona que llegó haciendo una práctica de un máster, en Barcelona, está haciendo un máster de edición y al final pues se quedó. Se quedó en la editorial porque, y vamos, es mi mano derecha, izquierda y todo, vamos, las dos muchas veces. Es una persona extraordinaria. Entonces, creo que tener un pie en la realidad y mm, y es una grandísima lectora también. Entonces, tener a alguien allí cerca que puede ver la situación desde el otro lado, pero a la vez está en el lado de la edición, muchas veces te ayuda porque nosotros estamos pues, con la distribuidora editando un libro mientras estamos hablando con la imprenta, o sea, conseguir llevarlo todo a la vez es imposible. Y luego, por supuesto, está el tema de las presentaciones. Mira, pasado mañana tenemos 3 presentaciones en 3 ciudades distintas a la vez. Una en Granada, otra en Barcelona y otra en Ubrique. ¿Por qué? Porque es fundamental también intentar, ¿no? que los libros se presenten. Y en concreto, una cosa buena de la poesía, o sea, quitando todo lo negativo de que desgraciadamente estamos hablando de tiradas muy pequeñas, repito, una primera edición, por ejemplo, de 600 libros, lo bueno es que no sufre tanto el tema de la novedad, la gran enfermedad de ya no ser una novedad. Los libros de poesía suelen tener una vida mucho más larga y entonces, por ejemplo, ahora mismo en marzo, el 1 de marzo, pues estamos presentando el libro de Ernesto que se publicó a finales de noviembre, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Podríamos hacer una presentación del libro de Juan Gallego que se publicó el año pasado. No pasa nada. Eso es lo bueno de la poesía, pero sí es importante que el autor o la autora se dé cuenta de la importancia de, mira, que si por una extraña razón tú vas a una ciudad y tienes tiempo, avísame y si te apetece, pues organizamos una presentación. Tú no tienes que hacer nada, lo organizo todo yo. Simplemente intentar, porque claro, no podemos costear todos los viajes, todas las presentaciones. Normalmente nosotros costeamos uno. Hacemos 2 presentaciones siempre, una en la ciudad donde vive el autor y otra en otra ciudad, vemos cuál, y si lo conseguimos, pues hacer otra en Andalucía si el autor... Pero si no, es que no podemos, sinceramente, que de verdad que no podemos costearlo, pero intentamos siempre aprovechar, ¿no? Porque la mayoría de la autora se mueve por otra razón, entonces, bueno, podemos aprovechar la contingencia y si conseguimos que, por ejemplo, si estás en un sitio, pues nosotros pagamos el hotel, pero ya no pagamos el hotel y el viaje. Y entonces eso hace posible, ¿no? Pero las presentaciones son muy importantes, Sí, muy, muy importantes. ¿Tú cómo lo ves? También, ¿no? tengo dudas, Sí, porque creo que son importantes porque suponen, digamos, una excusa para enviar la nota de prensa, para que algún periodista local pueda acudir y entrevistar al autor, pero es duro organizar una presentación, comprometerle al autor un par de días al margen de la inversión de dinero que supone y luego llegar y que hayan 3, sí. 2, ¿no? En una ciudad que a lo mejor y que lo haces con toda la buena fe del mundo porque quieres llegar a otros lectores de una ciudad en la que quizá el autor no tiene una gran familiaridad y empapelas a un montón de gente, el librero te deja el sitio, alguien se ha leído el libro, te hace el favor y al final para
para, no quiero llamarlo fracaso, porque ya muchas veces la conversación que tienen el presentador y el autor, ya, y que a lo mejor no se conocen, ya vale de por sí, ¿no? Pero que, bueno, o sea, no sé si vale la pena todo ese esfuerzo, y Ya. la sensación que tengo es que cada vez hay más gestión cultural en las librerías, lo cual es fascinante y enriquecedor, pero también hay una cantidad de presentaciones aquí en Zaragoza, hay cada día, sin ser Madrid y Barcelona, ¿no? Hay cada día una barbaridad de cosas a las que yo, teniendo interés por muchas, o sea, tendría que empapelar todas las tardes de la semana, ¿no? Y aún así no llegaría a todas las que me interesan. Sí, 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 aquí en Málaga igual. Hay un exceso de propuestas, ¿no? Que hace Yo que creo no. que es un reflejo de la... Y no sé si hablar de que el sector está inflacionado o lo que sea, pero desde luego que hay mucha oferta. Eso... Muchísimo. Y a eso, claro, pensar que el autor no está ganando nada. O sea, claro, como es lo tiene, lo hace por amor, pero claro, no es como cuando te invitan a un festival que te mueves, pierdes 2 días, pero a cambio de una pequeña retribución. Pues en este caso, nada. Y muchas veces verá que la presentación es más como para asentar, ¿no?, el libro y para ver para las redes, para la prensa, pero en sí no ganas, no estás ganando dinero. Porque si tú estás pagando un hotel o un viaje o las dos cosas, con lo que te llevas tú de este libro, o sea, si te llevas un 15%, pongamos limpio, ¿cuánto? Un euro y medio por libro, ¿cuánto libro tienes que vender para que sea rentable? Es que es imposible, imposible que sea rentable. Pero sí que, fíjate que cosas en online ya creo que nadie la estamos haciendo, ¿eh? Un rollo de presentación. Creo que ya después de la pandemia ha habido como un exceso, ¿no?, de presentaciones online y era como todo el rato y ahora como que estamos descansando. Pero yo, por ejemplo, el libro Romero recién cortado, que hicimos 600 ejemplares y salió el 14 de febrero, estuvo la semana pasada entre los libros más vendidos de España de poesía y Juan Carlos y yo decíamos, ¿pero qué ha pasado? No hemos hecho nada, no hemos hecho absolutamente nada. Digo, pero Juan Carlos, digo, sí, digo, tú me estás mintiendo, digo, pero ¿este es tu primer libro que has publicado? Y efectivamente es el primer libro que ha publicado, una voz nueva, y en una semana entre los libros más vendidos de España. A veces todo tan aleatorio, Sí. aleatorio, bueno, a ver, que es un librazo, yo confiaba ciegamente en ese libro, pero los dos nos quedamos como, pero ¿qué pasa? Y hay otros libros que hacen miles de presentaciones y no Sí. Hombre, despegan. hay tantas variables en juego que, que es totalmente impredecible el destino de un libro. Sí, 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 sí. Y no tiene nada que ver con la calidad ni con el impacto en redes. Yo por lo menos eso no lo he visto. O sea que, por ejemplo, el impacto en redes implique necesariamente una gran venta o viceversa, ¿no? O, o que sea un poeta nuevo, pues mira a Juanpe, era su primer libro también. Mira Paula Melchor también su primer libro. Y ahora Juan Carlos, son todos primer libros. Paloma Chen, otro ejemplo, de un primer libro que ha sido otro gran éxito de ventas. Bueno, la misma Elizabeth Duval, aunque claro, a ella se le conocía de otras cosas, pero también lo era. Y es muy fuerte, ¿eh? Sí, es fascinante. Creo Es que y es algo que hay que celebrar, que es extraordinariamente atípico, eh, esto que estáis consiguiendo. Totalmente, totalmente. Creo que se está creando realmente una comunidad o sea, de personas que están apostando o sea, que apoyan la editorial y confían en el criterio editorial, que eso realmente me parece mágico porque realmente están creyendo en una forma como decía antes, ¿no? Para mí mi idea es como si estuviera escribiendo un libro con los libros. Entonces, ven que la editorial tiene una dirección muy clara, va hacia un lugar, claro, aunque totalmente caótico, y confían y compran el libro.
Entonces, eso sí que me parece, estoy súper agradecido con las lectoras, los lectores, siempre, siempre. Y lo importante es la librera, los libreros. O sea, lo que tú decías antes es cierto, ¿eh? Como la prescripción muchas veces viene del trabajo que hacen los libreros. Qué importante ir a una librería, es súper importante. Sí, y cómo hacen de cortafuegos para las triquiñuelas o las estrategias que las grandes Sí, macroeditoriales tienen para permanecer más tiempo en las librerías, ¿no? Como el sí. librero hace de árbitro en su pequeño espacio de la mesa de novedades, de las estanterías, y reordena o compensa ese desbarajuste o esa desigualdad de recursos. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Te lanzo un par de preguntas y lo dejamos por aquí porque no quiero secuestrarte toda la Y tarde. no te preocupes. Em, vale, te está dando el sol en Sí, el reflejo y te está saliendo como una especie de halo de santo San- o casi sí, crístico. santísimas editoras reunidas y unidas. Antes lo hemos aplazado y creo que es una de las cosas más difíciles del trabajo y es el no. O sea, no también recibirlo, porque yo al menos recibo muchos nos, pero sobre todo eh, enunciarlo, el rechazo o a veces incluso la incapacidad de decir que no, que esto que casi a mí es lo que más me resulta más doloroso, ¿no? Hay un montón de textos que llegan y que materialmente quizá ni en 15 años eh, podría leerlos, hacer el informe que merecen y responderles, ¿no? Ya, ya. Nosotros, de hecho, no recibimos manuscritos, o sea, de una forma así como ahora mismo, ¿no? O sea, como a veces llegan a través de otras vías, ¿no? A través de otras personas, te llega un manuscrito, pero ya como tiene un primer filtro. Recibimos a diario, como imagino tú, como todas, ¿no? Muchos libros, pero si tuviéramos, o sea, yo al principio contestaba a todo, al principio leía, pero es que se necesitaría, o sea, tendría que ser un trabajo. Una persona que se dedica a leer los libros, valorarlos y contestar de una forma correcta y como se merece, ¿no? La persona que ha enviado este manuscrito. Pero desgraciadamente es que no tenemos el tiempo y me duele de verdad no poder contestar, pero desgraciadamente es lo que estamos haciendo. Por eso nace un poco el premio, porque realmente el premio es una forma de, no es otra cosa, porque es un premio nuestro, o sea, un premio de la editorial. Entonces, realmente es como cada año dejar espacio a la recepción de manuscritos. Una recepción de manuscritos con un comité editorial externo. Es que es esto, es que no es otra cosa el premio. Entonces tenemos este comité y a mí siempre me gusta porque también una forma de publicar algo que no publicaría yo probablemente, ¿no? O algo que se sale de mi decisión. Siempre son cosas, por supuesto, que me gustan. Cuando llegan, ¿no?, los finalistas, siempre yo hago un filtro también y todo lo que llega a la final, para mí, son libros que yo publicaría. En este año, por lo menos, también, como el año pasado y este año, o sea, todos son... Yo no sé cómo lo va a hacer el jurado, la verdad. No tengo ni idea. Pero realmente es eso, es decir, vale, todos los años voy a dejar el espacio a un libro que sea una recepción de un manuscrito. Porque si no sería imposible. Y luego los no a personas amigas son muy duros. Y a veces claro, entiendo que no es fácil recibir un no, sobre todo por parte de un amigo, ¿no? Pero no, claro, yo o sea, si el libro a mí no me convence, o porque no creo que sea redondo, o porque no creo que encaje en la propuesta editorial, que es otra, pues yo prefiero decir que no. Prefiero decir que no. Un poco lo que decías tú antes, adelantarte a la crítica. Yo, por ejemplo, me pueden decir lo que quieran de, es que hay que ser amigo de
abre un libro y te vas a dar cuenta de que todos los libros están dentro de una, ¿no? de una apuesta concreta y tienen una calidad que yo he dicho sí. No, no he publicado ningún libro de una amiga. La persona más cercana que he publicado, que es mi mejor amiga, es Violeta y Sara. Son las mis dos mejores amigas y las dos las he publicado. Pero las dos las he conocido desde la literatura. Es lógico que si te conozco de la literatura y te he apreciado primero como escritora y luego hemos construido una amistad, ¿cómo no te voy a publicar el libro? Si me gusta. O sea, que una cosa no quita la otra. No publicar a un amigo porque es amigo, pero también no cerrarte a la posibilidad de publicar a un amigo si es un buen libro. Claro que sí. Por supuesto, si es una empresa privada, si fuera algo público, pero si es una empresa privada. Sí, sí. Y ya para ir terminando, me interesa saber qué relación tienes con el error. Porque, o sea, en un libro intervienen tantas cosas y cada carácter es ya en sí una variable que tiene que relacionarse con otros caracteres. O sea, que estadísticamente que un libro salga perfecto es una imposibilidad estadística, ¿no? Aunque nuestro trabajo sea, en la medida de lo posible, evitar que esos errores ocurran. Hablo, en parte, sobre todo de las erratas, pero no solo las erratas, también el error de haber rechazado un libro que luego, a la vista de otra experiencia, de otro momento lector, has reconocido excelente, o no sé si puede haber pasado al contrario, evidentemente si ha pasado, no lo vas a decir aquí, pero el haber aceptado un libro que en otro contexto y en otro momento lector, pues has reconocido que te enamoraste del libro en un momento y que quizá, bueno, tu opinión sencillamente ha cambiado, ¿no? Pues es complicado, ¿eh? Complicado. Complicado aceptarlo. Luego te das cuenta de que, como tú bien dices, que es imposible. O sea, el error siempre va a estar. Yo, de hecho, cuando hay una segunda edición, por ejemplo, ahora con Juan Carlos, digo, antes de decirle que había una segunda edición, le he dicho, Juan Carlos, ¿tú has leído el libro ahora impreso? Dice, sí. Y digo, porque claro, yo por ejemplo nunca leo mi libro impreso. Y digo, ¿hay algo que cambiarías? ¿Hay algo que has visto alguna errata? Y dice, ¿por qué me estás preguntando esto? Y efectivamente había una errata, por ejemplo. Y eso que lo he leído yo, la ha leído Noah, la ha leído él, la ha leído su amiga, la ha leído miles de personas y siempre hay algo, ¿no? O algo en el diseño. Bueno, eso no me ha pasado a mi editorial, le ha pasado a Colancol, que es como la hermana mayor de Letraversal, que, bueno, tú la conoces, lo digo en general para que la gente lo conozca, que es una editorial de gastronomía, que somos somos 4 personas. Yo soy la cabeza de Letraversal y Rocío es la cabeza de Colancol. A ellos le pasó que se equivocaron con el ISBN. Pusieron mal el ISBN de un libro y claro, etiquetas, claro, porque en cocina están hablando, por ejemplo, de 3.000 ejemplares. Retira los 3.000 ejemplares y ponle etiqueta a mano. O sea, fuimos a Barcelona a poner etiquetas porque nos salía mucho más barato que encargárselo a alguien de la distribuidora o a alguien que lo hiciera, pues allí y son cosas que ocurren, y en el otro caso, pues la verdad que aún no me ha pasado. Me ha pasado quizá leer un libro y luego con el tiempo decir que, bueno, estaba en otro momento yo, pero lo contrario, rechazar algo que luego aún no, porque aún estoy en una fase embrionaria, realmente. Entonces, todo lo que a mí me gusta lo he conseguido colocar, encajar. No he tenido que decir que no a nada, menos, por ejemplo, este libro, que seguramente cuando lo vea publicado en Isla Elefante me alegraré un montón y a la vez pensaré, ay, si me hubiera encantado tenerlo en Letraversal. Pero bueno, no pasa nada. Es que es algo recurrente en compañeros y en colegas, la pesadilla con la errata. No sé si a ti te pasa, Por pero supuesto.
antes de lanzar un libro a imprenta, el, Imprimirlo y ya, leerlo. sí, la idea de que yo durante un tiempo tuve una pesadilla recurrente de que autores venían con el libro en la mano a decirme, aquí hay una rata. Y una fila de autores y yo sentado como en una mesa de presentación teniendo que, bueno, disculparme, no sé qué se suponía que tenía que hacer, ¿no? Pero escucharles, ¿no? Y, bueno, es terrible. Bueno, y si mi libro tiene ratas y son libro de poesía, imagínate un libro de prosa o eso de ensayo, o sea, con la cantidad de texto que tienen, o sea, tiene que ser. Sí, sí. Pero bueno, libro que leo, también libro que encuentro es rata, ¿eh? Sí, a mí De grandes grupos también, con todo el equipo que tienen. todos los libros tienen erratas, al menos casi todas las primeras ediciones Sí, claro. tienen erratas. Algunas son más flagrantes que otras. A mí me pasó una vez y aún lo pienso y me da vergüenza y me resulta doloroso. En parte porque los autores depositan en ti la confianza o la labor de que purgues los textos de estos errores, aunque en principio eh, la labor del editor sea mucho más amplia. Y una Sí. vez un autor me envía un blur cuando ya estaba todo aprobado, me meto en el InDesign, lo meto, se me mete un dedazo, un espacio que no debía y además, bueno, o sea, se clonaron dos erratas en la contra y ceguera de imprenta total, ya con todo, ya lo había revisado todo el mundo, no había más filtro que yo, que volví a Claro, revisar claro. los ferros y con la ceguera de imprenta no me las comí. Y cuando llega el libro físico y te encuentras en la contra dos erratas, eh, Sí. te quieres morir. O sea, y me sigo, o sea, sí, no voy a decir, por supuesto, ni el libro que es, ni el autor que. No, no, no. Pero lo pienso y me sigue pareciendo terrible por mí, por el autor que ha dedicado un montón de tiempo y esfuerzo a sacar ese libro y que su libro ahora tiene dos erratas en la contra. Y que si yo me pongo en su lugar, pues no merece ni puta gracia. O sea que. Ya, 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 ya. Pero creo que las personas que trabajan con nosotras, ¿no? Que al fin y al cabo ven que lo hacemos todo, muchas veces son bastante comprensivas, ¿no? Sí, Se dan bueno, cuenta de confío en que que sí, sí. sí, muchas veces. Así que, bueno, y ya la última cuestión, una pregunta cortita. Sí, y Sí, voy a intentar como repetir esto con varias colegas y compañeras. Eh, infinitas gracias por prestarte a este experimento. Luego veré incluso si se ha grabado bien o todo esto. Si no, pues bueno, me la encanta. conversación ya nos la llevamos. Pero me gustaría, quizá colectivamente, hacer una pequeña biblioteca sobre el oficio de la edición. No sé si tienes algún libro que en algún momento te sirvió o que hayas leído, o sencillamente a lo mejor no te interesa como los libros de editor, pero si hubiera alguno que te haya servido o que te gustara, eh, que lo recomendaras. Pues la verdad que no. No, o sea, como libro de editor no sabría decirte ahora mismo cuál. Qué fuerte. O No sé. un libro, se quiere decir, o un libro que configure imaginariamente el canon de letra versal. No necesariamente que tenga que ver con la edición, sino como estos. Vale, pues, no recuerdo cómo se llamaba o sea, el libro de Jean Genet, bueno, la antología de Jean Genet, la antología de Jean Genet, que está en Visor. Perfecto. Pues yo creo, este sí, 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 eso es lo que creo que puede ser un buen ejemplo. Qué bien. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias. De nada a ti, Raúl, de verdad. Me lo he Siempre un pasado placer. estupendamente. Me he Yo igual. dejado... se me quedan muchas cosas como por preguntar, pero las voy a dejar Ya. aquí para que haya tensión y motivos para otro encuentro. Muy bien. Y bueno, ojalá coincidamos pronto en persona
y nos tomemos algo. Por favor. Lo mejor para ti, para Alex Reversal y un abrazo enorme. Igualmente para la caja.